pecados y temor, el Salvador me dio, aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario al morir, mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Esperemos que se encuentren bien, que estén gozando de bendiciones por parte de nuestro Dios, hermanos. Y quisiera que el día de hoy pasáramos el estudio, hermanos, en la carta a los Romanos. Les voy a pedir, por favor, que abran su Biblia en la carta a los Romanos, el capítulo 3. Cuando les hablo de Romanos capítulo 3, ¿qué se les viene a la mente, hermanos? ¿Mandé? Díganlo, sin miedo. Romanos 3. ¿No? Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Ok. Nos habla acerca de qué más. ¿Alguien recuerda? ¿No se acuerdan de esos pasajes que dicen no hay justo ni aún uno? ¿Sí se acuerdan de esos pasajes? Ok, todos esos pasajes que recuerden como lo que mencionamos, el versículo 10, no hay justo ni aún uno, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos hablan todos los versículos acerca de la justificación que nosotros recibimos por parte de nuestro Señor Jesucristo, ya que todo el capítulo, desde los primeros versículos, nos empieza diciendo que todos nosotros, hermanos, todos los que hemos nacido en este mundo, pues tenemos pecado en nuestra vida, hemos tenido pecado y no hay nadie suficientemente bueno para ser salvo por sí mismo, ¿verdad que no? Todos necesitamos ¿de qué? De una justificación. Una justificación en nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera que vayamos al versículo 21, hermanos. Y el tema o el estudio en esta mañana, aunque va a estar enfocado a esto, a la justicia y la justificación de Dios, lo que vamos a analizar es más allá, más atrás, mejor dicho, mucho más atrás, por lo que dice el versículo 21. De hecho, ponga atención a lo que dice este versículo. Pero ahora, aparte de la ley, dice, ¿se ha manifestado qué? La justicia de Dios, testificada, ¿por qué? Por la ley. ¿Y por qué más? Por los profetas. ¿Sí? Se ha manifestado la justicia de Dios, hermanos, testificada por la ley y por los profetas. Creo que si nosotros buscamos en un diccionario qué significa la palabra justicia, sabemos lo que significa, ¿verdad? ¿Qué es justicia? Darle a cada quien lo que merece. Darle a cada quien lo que se merece. Eso es justicia. Si usted busca la palabra justicia en un diccionario común, realmente no tenemos que meternos porque hay sinónimos más profundos, depende de la materia que se esté estudiando, pero en sí la palabra justicia básicamente es eso, dar a cada quien lo que se merece. Pregunta, ¿será esto la justicia de Dios? Regresemos a versículos anteriores. Versículo 10, ¿sí? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si la justicia de Dios fuera darle a cada quien lo que se merece, y no hay justo ni aún uno, ¿qué nos merecemos nosotros? ¿Qué nos merecemos? Nada. Bueno, nos merecemos mucho, hermanos. Castigo. Nos merecemos castigo. Nos merecemos condenación eterna. Pero la justicia de Dios no dice esto. ¿Por qué? Bueno, porque si seguimos leyendo, la justicia de Dios, según el versículo 22, viene por medio de la fe. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en ¿qué? En Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. ¿Ok? De la gloria de Dios. Nosotros podemos ver, según el versículo 22, que la justicia de Dios es diferente a la justicia del mundo. Lo entendemos. Porque si nos mereciéramos o nos pagaran lo que mereciéramos, hermanos, nosotros merecemos muerte. Nosotros merecemos destrucción. ¿Por qué? Porque eso dice Romanos 6:23. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es muerte. ¿Lo merecemos? Sí, hermano.
Todos merecemos muerte. Pero la justicia de Dios es un poco diferente. ¿Ok? La justicia es un poco diferente. ¿Por qué? Bueno, porque la justicia, según el versículo 22, primeramente la obtenemos por medio de la fe. Y nos ayuda a estar bien delante de Dios, porque si no, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que está diciendo el versículo. Si usted se pone a estudiar un poco más a fondo lo que la palabra justicia significa en estos versículos, ven una palabra griega, no la voy a decir porque pues, realmente a veces se nos olvida y nunca más nos volvemos a acordar de las palabras en griego, así que lo que importa es el significado. El significado de esta palabra, hermanos, tal cual es justicia. Pero más que justicia, como nosotros la entendemos, significa justificación. Ahí cambia un poco la situación, ¿ok? ¿Por qué? Porque justicia es darle a cada quien a lo que merece, pero justificación no es lo mismo. Justificación, hermanos, según la palabra griega que se utiliza aquí, es encontrar a alguien santo e inocente, ¿a pesar de qué? Del pecado. Pero vayamos entendiendo, no quiere decir que aunque vivamos en pecado, dijo el mismo apóstol Pablo, que pues perseveraremos en el pecado entonces para que la gracia o la justificación abunde. En ninguna manera, ¿verdad? No significa esto, no significa permanecer en pecado, sino que hay un momento específico por medio de la fe, según el versículo 22, en el que nuestro Señor Jesucristo a nosotros gentiles nos ha encontrado santos e inocentes. Esto es la justicia de Dios, hermano. ¿Ok? Nos encuentra santos e inocentes, aunque pecamos anteriormente, aunque vivíamos en pecado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es esto? Versículo 24. Siendo justificados, aquí ya entra al tema en sí de la justificación, dice gratuitamente. ¿Por qué? ¿Quiénes vinieron el viernes al estudio, hermanos? ¿Quiénes vinieron el viernes? ¿Quién estuvo aquí el viernes? Ok, quien estuvo aquí el viernes, ¿sí? Nos pusimos o vimos un estudio en cuanto a la gracia, ¿sí? ¿Lo recuerdan los que estuvieron aquí? Vimos un estudio en cuanto a la gracia de nuestro Dios, un estudio que es muy amplio, hermanos, pero lo que nuestro hermano Horacio nos enseñó fue muy preciso, excelente en cuanto a la gracia. Dentro de la gracia, el hermano nos enseñaba que dentro de la gracia no podemos hablar en sí de la gracia si no hablamos de la justificación, si no hablamos del perdón de pecados, si no hablamos de ciertos temas, ¿sí?, que nos llevan a eso, hermano. Y hay que entender, que lo decía, daba el significado de la palabra gracia así tal cual, que la gracia es un don, un regalo, ¿ok? Un regalo. Es algo, y él lo decía, no merecido. Ok, la justicia de Dios viene por medio de la gracia. Es diferente al mundo, porque el mundo da a cada quien lo que se merece, esto es justicia. Pero la justificación y la justicia de Dios se da por su gracia. Y su gracia es un regalo ¿qué? No merecido. Esta es la justicia de Dios que hemos visto y que estamos analizando, ¿no? ¿Okay? Ahora, sigue diciendo versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿sí?, en su sangre, para manifestar su ¿qué? Justicia. Ahora, vemos que la justificación y la justicia de Dios viene por medio de la fe, recibido por gracia. Es decir, la justicia no la merecemos, pero Dios la quiere regalar, nos la quiere entregar. ¿Por medio de quién? Dice el versículo, de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice el versículo 25, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de esta palabra? Propiciación. Alguien que pagó por nosotros. ¿Okay? Esa palabra, hermanos, es una palabra que la encontramos mucho en la Biblia. Por ejemplo, el fariseo y el publicano, ¿recuerdan esto? Sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Okay? Vayámonos más atrás. El tabernáculo. ¿Recuerdan el arca del pacto? El arca del pacto, donde se ponía la sangre del animal. La tapa se llamaba ¿cómo? Propiciatorio. Esta palabra significa eso.
que alguien está pagando por ti. ¿Sí? Alguien está pagando la deuda por ti. En el caso del altar, ¿okay? En el caso del altar, en el tabernáculo, bueno, la sangre de los machos cabríos estaban cubriendo, no quitando, pero cubriendo el pecado del pueblo, porque después vendría la propiciación por excelencia. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y por medio de él, note lo que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por medio de él se manifiesta ¿qué? Su justicia. Qué hermoso hablar de la justicia de Dios, hermano. Porque en la justicia de Dios, Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos da ¿qué? Dios nos da lo mejor, hermanos. Dios nos da a Cristo Jesús. Podemos concluir y decir, no estamos concluyendo el tema, solamente el punto para entender la justificación y la justicia de Dios. Podemos decir entonces que cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando de ¿qué, hermano? Del sacrificio de Cristo. Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Del perdón. Y además, para nosotros, eso es una deuda. Así es. Estamos hablando, hermanos, del Evangelio. Vaya usted, si no me cree, a Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Alguien conoce este versículo? Romanos 1, 17. Si no, léalo, por favor. Romanos 1, 17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está, hermano. ¿Ok? Note lo que está diciendo el versículo. Básicamente, la revelación y la manifestación de la justicia de Dios la encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio, lo que Él hizo por nosotros, el que Él, Dios, se haya hecho carne. Es ahí donde entra el misterio de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Okay? ¿Sí recuerdan este pasaje, el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Honrado y justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esta es la justicia de nuestro Dios. El Evangelio revelado a nosotros, que en un tiempo fue un misterio. Por eso, en 1 Timoteo 3:16 le llama el misterio de la piedad. ¿Por qué? Bueno, porque aunque las personas sabían que vendría un Mesías, no comprendían qué era lo que iba a hacer, cuál era su propósito, qué tenía que hacer ese Mesías en la tierra. Incluso cuando Cristo vino, las personas tenían una idea errada del Mesías, porque no entendían la justicia de Dios, no comprendían el propósito de la justicia de Dios. Y esto, hermanos, lo encontramos y lo entendemos según lo que escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1. ¿Okay? ¿Quiere acompáñame? 1 Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia. ¿Okay? Cuando habla de la gracia, hermanos, en este versículo, porque también nos explicaba esto el hermano Horacio, que la palabra gracia se utiliza para muchas cosas, ¿verdad? Pero en este versículo se refiere a la justicia, ¿no? La gracia se refiere a la justicia, es decir, al sacrificio de Cristo para darnos, ¿qué? Salvación, hermano. ¿Okay? En este versículo dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta ¿qué? Salvación. ¿Okay? Acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, al cual anunciaban de antemano los sufrimientos de ¿quién? De Cristo, las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para ¿quién? Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice: cosas en las cuales anhelan mirar ¿qué? Los ángeles, hermanos. Tenemos una gran bendición. Nosotros podemos darnos cuenta de algo grandioso,
hemos vivido y Dios nos ha permitido nacer en un tiempo en el que conocemos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en otro tiempo los profetas que hablaron, que predicaron, entendían que lo que ellos estaban hablando, aunque era justicia de Dios, no se les iba a manifestar a ellos. Ellos no la iban a conocer. Incluso los ángeles que ministran para los siervos de Dios, para la iglesia de nuestro Dios, que ya lo hemos visto anteriormente, Hebreos capítulo 1, versículo 14, aunque los ángeles ministran la justicia de Dios, pues ellos tampoco participan de ella. No tienen esa bendición. Pero nosotros tenemos la dicha, hermanos, de poder gozar la justicia de Dios, de poder ser justificados por Dios, es decir, de ser encontrados santos, inocentes, delante de Dios. ¿Por nuestros méritos? No, porque si recibiéramos cada quien lo que merece, ¿qué merecemos, hermano? Entendámoslo. ¿Qué merecemos? Castigo, muerte. Eso es lo que merecemos. Pero la justicia de Dios, dice, se ha revelado a nosotros. Y según Romanos en el capítulo 3, el versículo 21, esa justicia fue testificada anteriormente. Es una bendición, hermanos, que nosotros podamos verla. Pero también es importante que entendamos el plan divino. Y para comprender el plan divino, hermanos, tenemos que darnos cuenta que esta justificación no salió nada más porque sí. La justicia no fue un plan que a Dios se le ocurrió en un minuto y ¿sabes qué? Esa es la única forma, Jesús, tienes que ir al mundo. Y en eso bajó Jesús al mundo. Claro que no, hermanos. Fue un plan divino, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que nuestro Dios, desde el momento que el hombre cae, ya tenía preparada, ¿qué? Su justicia. Su justicia. Y fue testificada por los profetas. Y de esto vamos a hablar, hermano. Vamos a analizar lo que los profetas nos enseñaban de la justicia de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, tenemos que comprender y entender que la justicia de Dios es algo que venía en mente de Dios, incluso, hermanos, no cuando el hombre pecó, sino de tiempo anterior. Por eso Efesios, hermanos, y por eso en muchos versículos nos dice que estamos predestinados. No quiere decir, hermanos, y es importante entenderlo, que solo Dios pensó en ciertas personas para ser salvo. No, Él pensó en todo el mundo, ¿sí? Y lo predestinó para salvación. Pero el pecado mancha esa justicia de Dios. Y el pecado hace que algunos que están también predestinados para salvación, ¿qué pasa? Se pierdan, hermanos, ¿sí? Algunos de ellos también se pierden. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el castigo y el infierno no fue preparado para nosotros, lo hemos visto anteriormente. De ahí está la predestinación. Todos nosotros estamos predestinados para el cielo. ¿Amén? Amén. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el castigo no se hizo para nosotros. ¿El castigo se hizo para quién? Para el diablo y sus ángeles, hermano. El castigo no era para nosotros. Pero tristemente, cuando el pecado entra en nuestra vida, hermanos, entonces viene, ¿sí?, la caída del hombre. Y tiene que mostrar Dios el plan de justicia que Él ya tenía preparado para nosotros. ¿Ok? Ahora, como les mencionaba, hermanos, nos vamos a ir más atrás y vamos a analizar versículos del Antiguo Testamento que nos hablan de la justicia de nuestro Dios. Cómo Dios fue preparando la justicia. Y es algo impresionante, hermano. Es algo impresionante. Porque es muy interesante cómo muchos hombres de diferentes lugares, de diferentes tiempos, todos se preocuparon por escribir las mismas cosas de la justicia de nuestro Dios. Y todos iban con el mismo propósito. Y en algún tiempo, hace algunos años, ¿sí?, hace algunos milenios, hermanos, se cumplió esta justicia de Dios que hasta ahorita está vigente para el que quiera alcanzarla. Pero bueno,
Vayamos anteriormente, hermanos. Vamos a hablar acerca de esto, cómo se va mostrando la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, como ya lo analizamos, Romanos capítulo 3, versículo 24, versículo 25, estamos hablando de Cristo Jesús, de su sufrimiento y de lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, para entender esto, para ver la testificación de los profetas, hermanos, bueno, tenemos que ver lo que Cristo, lo que estaba profetizado de Cristo, lo que estaba profetizado del Mesías. Sabemos que todo el Antiguo Testamento se habló acerca del Mesías. Incluso algunos israelitas, algunos judíos, mejor dicho, todavía actualmente piensan que el Mesías va a venir. Algunos piensan que el Mesías son dos personas diferentes. Uno que iba a ser iba a gobernar en la tierra, y pues otro Mesías que pues los va a llevar a otro lugar, ¿okay? Algunos piensan que Jesús fue el Mesías, pero que todavía se debe de vivir bajo la antigua ley. Y hay muchas ideas, hermano. Hay muchas ideas dentro del judaísmo, ¿sí? Judíos mesiánicos y otras cuantas ideas de acerca del Mesías. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos dice algo muy importante en cuanto a la justicia. Y eso lo encontramos en Daniel capítulo 12. No vamos a ir todavía para allá, no lo busque. Ahorita lo vamos a leer, ¿okay? Pero no vaya todavía para allá. Dentro de Daniel capítulo 12, cuando se le está hablando a Daniel acerca de la revelación del fin de los tiempos, que ya lo hemos visto anteriormente, no habla del fin del mundo, sino hablaba del fin de la era judía, de la era judaica, porque después de eso ya iba a venir la iglesia. Dentro de esto dice los versículos de Daniel capítulo 12, parece que es el versículo 10, 11 por ahí, donde dice: mas los entendidos entenderán. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Bueno, que iba a haber un momento en el que ese misterio se iba a ¿qué? Revelar, y quien lo entienda y lo comprenda, hermanos, pues sabe cuándo sucedieron todas estas cosas, en qué momento se revelaron todas estas cosas. Para algunos ciertamente todavía es un misterio la justicia de Dios. Para algunos ciertamente todavía es duda cuando se habla acerca del misterio. Pero gracias a Dios, hermanos, nos ha sido revelada por medio de su palabra, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo, que Jesús, aquel que fue llamado Jesús de Nazaret, Él mostró por medio de su vida y de su muerte la justicia de nuestro Dios. ¿Okay? Ahora, mucho tiempo, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo aquí estuvo en la tierra, mucho tiempo que Él estuvo predicando. Cuando hablo de mucho tiempo, hablo de la mayoría del tiempo de su ministerio. ¿Okay? No estoy hablando de tantos años, sino de la totalidad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La gente no creía que Él era el Mesías. ¿Okay? Había un cierto grupo muy pequeño que creía en Él como el Mesías, y aún así dudaban. ¿Recuerdan? Sus apóstoles. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo no les dijo: hombres de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos decían, Pedro confesaba: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no pasaba mucho, hermanos. No pasó mucho tiempo y Pedro ya lo estaba negando. ¿Okay? Aún ese poco de personas que creían en Jesús como el que iba a revelar la justicia de Dios, no creían en Él. Era normal, hermanos, para las personas. Era muy difícil para ellos comprender que haber tenido un rey como David, porque para ellos David era el rey por excelencia, ¿sí?, un rey conquistador, un rey temerario, un rey que imponía, hermanos, delante de todas las naciones del mundo. Haber tenido un rey así, y después decir, dentro de muchas profecías, que iba a nacer un hijo de David, y que el hijo de David iba a reinar sobre él, pues obviamente para ellos su mente, ¿cuál era? El Mesías tiene que liberarnos de la esclavitud, así como David lo hizo, así como David nos liberó. Era la mente de ellos, hermano. Y si lo vemos humanamente, era lógico lo que ellos estaban creyendo. ¿Por qué? Porque era un misterio, hermanos.
no estaba todavía revelado. Pero cuando llega Jesucristo y se les presenta a Él, ellos empiezan a buscarle por ahí cosas para decir: tú no eres el Mesías. ¿Y sabe qué era una de esas cosas? Decían: mira, en primera el Mesías tenía que nacer, ¿en dónde? En Belén. Y tú eres nazareno, tú eres de Galilea. Mucha gente, hermanos, en los tiempos de Jesús creía que Jesús era de Nazaret. Y esto, hermanos, lo encontramos en Juan capítulo 7, por favor, versículo 40 al versículo 43. ¿Ok? Juan capítulo 7, versículo 40 al 43. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Okay? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero note lo que dice: pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de dónde? De Belén, de donde era de venir, ha de venir el Cristo? ¿Por qué, hermano? Porque las personas que se habían preocupado por estudiar acerca de la justicia y del Mesías que habría de venir, ellos decían y entendían que el Mesías tenía que haber nacido ¿en dónde? En Belén. Y luego escuchaban que a Jesús se le nombraba Jesús de Nazaret, de Galilea, y decían: no, este no es el Mesías. Este no es el Mesías. ¿Por qué? Porque el profeta, vayamos al profeta Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña, dice, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mira, en ti, Belén, de ti va a salir el Señor de Israel. Pero aunque en ti va a salir el Señor de Israel, aunque allí estará el Señor de Israel, aunque de ahí nacerá el Señor de Israel, de donde es David, el Señor de Israel es un Señor eterno. Ha estado por siempre, por la eternidad, pero nacerá de Belén. Las personas veían a Jesús, hermanos, y decían: él no es el rey, él no es el Mesías. Había duda, hermano. Algunos decían: es el profeta. Porque ¿se acuerdan que estaba profetizado que vendría Elías? ¿Sí? Claro que cuando dice la Escritura que vendría Elías, ¿se refería a quién? Juan. Ya lo hemos estudiado, a Juan el Bautista. ¿Okay? Pero ellos pensaban que estaban hablando de Jesús y que Jesús era el que estaba preparando el camino para otro. Otras personas decían: verdaderamente este es el Cristo. Pero un pequeño porcentaje, hermanos, decía: no. Estudiosos: no, el Mesías vendría de Belén y él no es de Belén. Pero ¿qué nos dice la Escritura, hermanos? Allá en Mateo capítulo 2 dice la palabra de nuestro Dios, versículo 1: cuando Jesús nació, ¿en dónde, hermanos? ¿En dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes. Muchas personas, hermanos, han estudiado y se han dado cuenta que lo que los evangelios relatan en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es cierto, por relatos históricos que nos menciona aquí. Por ejemplo, la matanza de los niños por Herodes. Más adelante se va a hablar acerca de esto, del versículo 13 en adelante, y que la matanza de Herodes fue porque se le había dado aviso de que en ese tiempo iban a ser el Mesías, el rey de los judíos. Y como iban a ser el rey de los judíos, y en ese tiempo el que gobernaba esa región era Herodes, pues Herodes tenía que hacer algo. Y por datos históricos se muestra que lo que se dice aquí, pues es real, hermanos, es real. ¿Ok? En Mateo capítulo 2, el versículo 1, claramente nos dice que nuestro Señor Jesucristo nacería ¿en dónde? En Belén. En Belén, hermanos, se iba a empezar a mostrar la justicia de Dios. ¿Ok? Se iba a empezar a mostrar la justicia de Dios.
Por eso Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: de allí saldrá el Señor ¿de qué? De Israel, un Señor eterno, de ti, Belén. Y aunque las personas dudaban, aunque las personas creían otras cosas, que Jesús era el profeta, que Jesús venía de otra región, que Jesús era otra persona totalmente diferente, incluso decían que Él venía de parte de los demonios, muchas cosas se dijeron de nuestro Señor Jesucristo, pero aún así la palabra nos estaba revelando poco a poco la justicia de Dios por medio de su nacimiento. ¿Cómo iba a ser su nacimiento, hermanos? Estaba profetizado. Dice la Escritura, allá en Isaías capítulo 7, versículo 14, que el nacimiento del Mesías vendría por medio de una virgen. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Si quiere, vayamos a leerle el pasaje. Es importante que veamos los pasajes que nos muestran todo relacionado a estas profecías. Isaías capítulo 7, versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emanuel. El nacimiento del Mesías estaba profetizado. Tenía que nacer en Belén, y su nombre sería Emanuel. Más que nada el nombre, hermanos, no tanto que iba a ser así el nombre, ¿sí?, del niño, sino que el significado era lo importante. Y el significado nos lo revela el mismo Mateo. Estamos ahí en Mateo capítulo 2. ¿Lo perdieron o no, hermano? Si lo perdieron, regreses a Mateo capítulo 2. Bueno, lea más atrás, capítulo 1, unos versículos. Es más, 2 versículos más atrás, dice el versículo 23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. ¿Sí? Dios con nosotros, el eterno, el Rey de Israel, el Señor de Israel, aquel que se profetizó en Miqueas, ¿sí?, también es profetizado en Isaías, y dice: ese mismo Señor de Israel, ese mismo Rey eterno, ese mismo poderoso Dios, dice, va a estar con nosotros. Y esto se cumple, hermanos. Usted puede leer desde el versículo 18 hasta el versículo 25 del capítulo 1 de Mateo. Se le aparece a José, hermanos, en sueños, esa visión, y le dice que no tenga miedo de tomar a María como mujer, y le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es curioso y notable, hermanos, que cuando se menciona este nombre, Jesús salvará al pueblo de sus pecados, las palabras que utilizan aquí es básicamente lo que encontramos nosotros en Romanos capítulo 3, la justificación. Él salvará, es decir, Él quitará, Él limpiará, Él dará inocencia y santidad a aquellas personas que crean en Él. Y esto estaba profetizado, hermano. Esto estaba profetizado, era lo que testificaban los profetas. Todos testificaban y hablaban y decían que el Mesías habría de venir. Y cuando viniera el Mesías y se mostrara la justicia de Dios, esa justicia se iba a mostrar, dice la palabra de Dios, ¿sí?, se iba a mostrar por medio de Jesús, primeramente nacido en Belén y nacido de una virgen, cumpliéndose la profecía, hermanos, en lo que encontramos nosotros en Mateo capítulo 1 y capítulo 2. Igual, hermanos, usted puede seguir leyendo, puede leer pasajes de Lucas, donde habla acerca del nacimiento de Cristo, donde habla de su genealogía, donde habla de todo eso, y podrá darse cuenta que incluso cuando la Biblia mencionaba que vendría del linaje de David, era correcto. ¿Por qué? Porque tanto José como María venían del linaje de David, hermano, ¿sí? Venían del linaje de David, venía de aquel gran rey que el pueblo de Israel había tenido. Por lo tanto, hermanos, como era rey, un rey eterno, tenía que mostrar ese reinado en la tierra, tenía que mostrar ese reinado en el mundo, y darse cuenta a todas las personas que todo lo que está en el mundo es de Él, es por Él, es para Él. Eso es lo que se tenía que demostrar.
Mateo en el capítulo 2, versículo 2, pasaje en el que estamos, dice: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Se acuerdan? Cuando vinieron algunos magos con Herodes y le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Es lo que está mencionando aquí este versículo. Aquellas personas querían conocer dónde había nacido el rey. ¿Por qué? Porque sabían y entendían lo que la profecía hablaba. Usted puede ir y puede leer Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8 dice el versículo 8: y pasando, Isaías capítulo 8, sí, versículo 8 y versículo 10. Y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Dice: y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. ¿Okay? Está hablando de esto, de cómo el poder de Dios, y Dios se iba a demostrar en toda la tierra. Versículo 10: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está, ¿qué?, con nosotros. Hablando nuevamente de lo que nuestro Señor Jesucristo vendría a hacer en la tierra. Brinque usted al siguiente capítulo, Isaías capítulo 9, y nos sigue hablando acerca del reinado y el nacimiento del Mesías. Y dice la palabra de nuestro Dios, versículo 2, dice la palabra de nuestro Dios: el pueblo que andaba, dice, en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Esto es muy importante que lo vayamos entendiendo. Sigue diciendo, versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla acerca del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Pero no olvide el versículo 2. Ahora brinquemos al capítulo 49 de Isaías, capítulo 49, y dice la palabra de nuestro Dios, versículo 6 y versículo 7. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz, dice, de las naciones, para que seas mi, ¿qué?, salvación. Isaías 49, 6. ¿Sí me siguen leyendo? ¿Están siguiendo, perdón? Ok. Versículo 7 dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, así, al siervo de los tiranos. Dice: verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es, ¿quién? El santo de Israel, el cual te escogió. Habla acerca de esto, ¿sí? El reinado del Mesías. Y aunque utilizan mucho el lenguaje profético, palabras claves nos dan a entender acerca del reinado de Jesús. Por ejemplo, ustedes leyeron Isaías conmigo, el capítulo 8, y nos dice que sus alas iban a llenar toda, ¿qué?, la tierra, hermano. La tierra, su poder, todo iba a estar en todo el mundo conocido. Usted puede seguir leyendo. Leímos también el capítulo 9, el versículo 2 nos dice que Él iba a traer luz a los que estaban en tinieblas. Ese era su reinado, hermano. Iba a ser el reinado de luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se brinca Isaías capítulo 49 y nos dice exactamente lo mismo. También te di por luz a las naciones. El reinado de Jesús, hermanos, según los profetas, según la justicia que ha sido testificada por ellos, dice la palabra de nuestro Dios, era traer luz a los que estaban en tinieblas, en oscuridad. Ese iba a ser el reinado del Mesías. Iba a restaurar el remanente de Israel. ¿Pero cómo? ¿Con fuerza? ¿Con poder? Sí, pero como el mundo lo quería, no. El poder y la fuerza se iba a revelar ¿en qué? En luz. ¿Cómo iba a ser esta luz? Bueno, vayamos a Juan, hermanos. Y vamos a empezar el capítulo 1. Vamos a empezar con el capítulo 1.
Hermano, les voy a pedir un favor y me puede decir qué horas son para irme. 44, ok. Para mentalizarme cuánto tiempo me queda, porque falta mucho del estudio. Juan capítulo 1. Acuérdense de estos versículos. Dice el versículo 1, todos lo conocemos, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos quién es el verbo. Versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿ok? ¿Nació en dónde? En Belén. ¿Por medio de qué? De una virgen. Esto ya fue profetizado y testificado por los profetas, hermano. De ahí vendría la justicia de Dios. Pero ese verbo fue nuestro Señor Jesucristo. Ese verbo era Dios mismo. Y luego sigue diciendo el versículo 2, este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo es de Él, todo fue hecho por Él, hermanos. ¿Sí? Otros pasajes también lo mencionan. ¿Okay? Todo es por Él, todo fue hecho por Él. Sus alas iban a llenar toda la tierra. ¿Recuerda ese versículo? ¿Por qué? Porque de Él es todo, hermanos. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, y nada de lo que ha sido hecho, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note el versículo 4. Esto es lo importante que menciona Juan. En Él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? ¿La vida era qué? La luz de los hombres. Recuerda, hermanos, que estaba profetizado, ¿sí?, que la justicia de Dios se iba a revelar con el reinado del Mesías, y que el reinado del Mesías iba a ser por medio de la luz. Bueno, aquí se nos revela la luz. ¿Qué era la luz, hermano? ¿Qué era esa luz? Era Cristo, hermanos. Era la vida. Pero ¿sabe qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas. Pero la justicia se estaba revelando, porque la profecía, hermanos, se estaba cumpliendo. El reinado iba a ser por medio de la luz del Mesías. Y dice claramente, hermanos, usted puede leer pasajes como Juan capítulo 8, versículo 12, donde dice Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué Él es la luz, hermanos? Bueno, porque Él es la vida. Y nuestra vida está con Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 4 nos lo dice. La vida, hermanos, está en Cristo Jesús. La luz está en Cristo. El reinado del Mesías, según la profecía, vendría por medio de darle una esperanza, no de muerte, sino de vida a la humanidad. Y el cumplimiento lo tenemos aquí en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Y Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque ese era el propósito del reinado del Mesías. Ese era el propósito. Esa era la justificación, hermanos, que íbamos a encontrar. Esa es la justicia testificada y revelada por los profetas. Que la luz la íbamos a tener aquí. E íbamos a ver su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así se iba a mostrar el reinado del Mesías. Y esto nos trae justificación, hermano. Sin embargo, dice la Escritura, Juan capítulo 1 lo sigue diciendo, ¿verdad? Usted puede leer ahí en Juan capítulo 1 y lo que dice el versículo 11. Léamelo, por favor. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué es lo que significa este versículo? ¿Lo entendemos? Vino a predicar la verdad, pero su gente no lo recibió. Él vino con un propósito. A lo suyo vino, es lo que significa. Él vino a cumplir su propósito. Pero los suyos, ¿qué? No le recibieron. Pero Él vino a cumplir su propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿Cuál era el propósito de nuestro Dios? Voy a brincar a Juan capítulo 3, hermanos. Versículo 17, un versículo más adelante. ¿Qué dice Juan 3:17? Para condenar al mundo, sino para
¿Cuál era el propósito de que el Mesías estuviera aquí, hermano? Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Y Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Para qué lo envió? Para que el mundo fuera salvo por Él. Pero ¿qué tenía que pasar el Mesías para que el mundo fuera salvo por Él? ¿Cuál era el propósito del Mesías? Creo que todos conocemos Isaías capítulo 53, ¿verdad? Isaías capítulo 53 nos declara qué iba a pasar con el Mesías, ¿sí? ¿Qué iba a suceder con el Mesías? Pero nos muestra lo más hermoso de la justicia de Dios, hermanos. Miren, acompáñenme. Isaías capítulo 53. Vamos a leer solamente algunos versículos, hermanos, en cuanto a este propósito. ¿Okay? Isaías capítulo 53. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Esto ya lo hemos visto, y creo que esto usted lo puede corroborar en el Nuevo Testamento. No hay que ver un cumplimiento de la profecía, porque ya todos conocemos esto, ¿verdad? Que él enmudeció y no abrió su boca. ¿Ok? Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que todo este sufrimiento que nos muestra el profeta, ¿sí? Todo este sufrimiento que encontramos desde el capítulo 52 hasta el capítulo 53 tiene un propósito, ¿sí? Note esto, versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Aun cuando él ya había sufrido demasiado, Dios aún a sí mismo quiso quebrantarlo aún más. Dice, sujetándole a padecimiento. Pero note, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué pasará? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción, ¿sí? Verá el fruto de la aflicción, dice el versículo, de su alma, y quedará ¿qué? Satisfecho por su conocimiento. Se va a revelar ¿qué? La justicia. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A cuántos? A muchos. Y llevará las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Ponga atención. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Dice, y fue contado con los pecadores. Pero note lo que dice el final del versículo: habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Creo que esta profecía usted la puede encontrar solito, ¿verdad? Ya cumplida en el Nuevo Testamento, ¿sí? Hermanos, Cristo iba a sufrir, Cristo iba a morir, el Mesías iba a tener que padecer para que la justicia se revelara. Porque si no había muerte, si no había castigo, si no había quebranto, entonces no podría haber, según lo que vemos en los versículos, linaje venido de él, porque su sangre era la que traería ese linaje. Su sangre era la que nos daría esa herencia. Su sangre era la que revelaría el misterio de la piedad. Hermanos, y sin esto no podríamos haber obtenido salvación ni justificación por nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11 dice el versículo al principio, hermanos, es una parte que me gusta mucho cada vez que lo leemos. Los hermanos lo leen a veces en la cena del Señor, y me gusta mucho esta parte. Dice el versículo: verá el fruto de la ¿qué? Aflicción. ¿Y sabe a qué se refiere esto, hermanos? ¿Sabe a qué se refiere? A nosotros, hermanos. Él nos está viendo. Él ve que nosotros somos fruto de su aflicción. Él ve que Él tuvo que morir para que usted y yo estuviésemos aquí, justo en este lugar, en este momento, adorándole, sirviéndole. Él tuvo que sufrir todas estas cosas para que Antonio Rentería, para que Jorge Aguilar, para que Milagros Gándara,
para que Esaú Villa, para que todos nosotros pudiésemos estar en este momento gozando de la justicia de nuestro Dios. Y todo esto lo estaban testificando los profetas, hermano. Isaías, ¿cómo iba a saber de Esaú Villa? Isaías, ¿cómo iba a conocer de cada uno de nosotros, hermano? ¿Cómo iba a saber Isaías de la hermana Nina? ¿O tenía conocimiento Isaías, el profeta? ¿Verdad que no? Pero ¿sabe quién tenía conocimiento? El que estaba preparando la justificación. Él sí pensó en nosotros. Él sí sabía que tenía que sufrir todo esto. Y ya conocemos, hermanos, pasajes como Salmos capítulo 22, donde nos dice el versículo 18 que iban a repartir sus vestidos, y encontramos en Juan 19, 23 al 24 su cumplimiento. Ya sabemos también cuando habla acerca de que iban a horadar sus manos y sus pies en Salmos 22, 16. ¿Sí se acuerda de este pasaje? Lo leemos muchas veces cuando participamos de la cena del Señor. Horadaron mis pies y mis manos, dice el profeta. En este caso es David, hermanos, pero lo tratan como profeta por la profecía mesiánica que él estaba haciendo. Horadaron mis pies y mis manos. Y luego encontramos pasajes allá en Juan capítulo 20, versículos 25 y 27, donde habla Tomás acerca de Jesús, porque cuando hablamos de crucifixión nada más dice, y lo crucificaron. Pero cuando llegamos al pasaje de Tomás, hermanos, ahí Tomás es una expresión que nos da a entender lo que dice Salmos. No, hasta que yo no vea las marcas en sus manos, en sus pies, y meta mi mano en su costado. Y se cumple lo que Salmos capítulo 22, versículo 16 está diciendo. Es tan grandioso, hermanos, como los profetas estaban testificando la justicia de Dios. Sin embargo, hermanos, como todo, incluyendo la gracia, como lo habíamos mencionado también en el estudio del viernes, incluyendo la gracia, hermanos, Dios da su justicia, Dios da la gracia, pero nosotros tenemos que hacer algo con ella. No podemos quedarnos sin hacer nada. Es como el perdón, hermano. Usted puede decir, yo voy a perdonar a cualquier persona que me haya ofendido, y lo puede perdonar, pero si la persona no quiere su perdón, no va a ser absolutamente culpa suya, y el perdón nunca se va a ejercer. ¿Por qué? Porque la persona no quiere su perdón. Es lo mismo aquí, hermanos. Dios justifica, Dios nos da por santos, por inocentes, siempre y cuando nosotros hagamos algo. Y su plan de justicia es tan amplio así que también se profetiza qué es lo que se tiene que hacer. El punto es que lo hagamos. Ese es el punto. Daniel, hermanos, capítulo 12, ¿se acuerdan que mencionábamos que lo íbamos a ver? Bueno, vamos a ver si a Daniel, capítulo 12, hermanos. En Daniel capítulo 12 nos habla acerca, ¿sí?, del tiempo del fin, pero ya lo hemos dicho, no habla del fin del mundo, habla del fin de la era judía, hermanos. ¿Okay? Y como habla del fin de la era judía, hermanos, pues también se habla del principio de la era cristiana. ¿Okay? Ahora, en Daniel capítulo 12 nos dice claramente, ¿sí?, nos dice claramente en el versículo 1 y versículo 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está, dice, de parte de los hijos de tu pueblo. Todo está en lenguaje profético, hermanos, ¿ok? No es literal tal cual lo dice, ¿lo entendemos? ¿Verdad? Ok, todas son las profecías de igual manera. Dice el versículo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, note lo que dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán, ¿sí? ¿Okay? Los entendidos resplandecerán. Hermanos, todo esto podría confundirnos porque básicamente nos habla casi igual que Apocalipsis, ¿verdad?, cuando habla del tiempo del fin. Pero es importante que lo comprendamos y lo entendamos. ¿Por qué? Porque si usted se va a versículos como el 11 y versículo 12, pues ya nos dan tiempos exactos. Por ejemplo, habla de que se va a quitar el continuo sacrificio. Y cuando se habla de que se va a quitar el continuo sacrificio, ya lo hemos analizado anteriormente, habla de que pues se iba a acabar los sacrificios del pueblo judío. ¿Por qué? Porque ya no habría necesidad. ¿Y esos sacrificios se acabaron cuándo, hermanos?
¿Cuándo? ¿Todavía no se acaba? Ya se acabaron, ¿o no? O sea, nos está hablando de tiempos específicos. Por eso digo, a veces puede confundir, pero cuando ya nos metemos a otros versículos, nos damos cuenta que no está hablando del tiempo del fin del mundo, sino que está hablando del tiempo en el que ya no se iba a necesitar la ley, porque vendría algo nuevo. Y eso nuevo, según el versículo 1 y versículo 2, iba a ser liberación y una vida nueva. ¿Ok? ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos? Iba a ser liberación y vida nueva. ¿En quién, hermano? ¿Cómo iba a suceder? Usted puede leer este capítulo y podrá darse cuenta que Daniel muchas veces se preguntó, ¿qué es esto, Señor? No entiendo. Lo vi, no entendí. Escuché y no entendí. Daniel lo dijo varias veces. ¿Por qué? Porque él no comprendía. Pero nosotros sabemos cuándo hay liberación. Y nosotros sabemos cuándo hay una vida nueva. ¿Cuándo sucede esto, hermanos? Romanos capítulo 6, versículo 4. Habla de que los muertos iban a resucitar. Y dice la Escritura claramente en Romanos capítulo 6, versículo 4 esto: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto es lo que Daniel capítulo 12 nos está hablando. Para que la justicia de nuestro Dios haga efecto en nuestras vidas y para que tengamos esa liberación que nos muestra la justicia de Dios por medio de todo lo que sufrió el Cristo, hermanos, dice la Escritura, tenemos que aprovechar ese manantial que fue abierto para nosotros. Zacarías capítulo 13, versículo 1, pasaje que se los dejo como dato, donde se nos habla acerca del manantial del bautismo que vendría después. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Y este bautismo lo encontramos ya nosotros en Hechos capítulo 2. Usted puede leer Hechos 2, 37 y 38. De hecho, ahí en Zacarías 13, vamos al pasaje para que lo leamos, lo leamos. Con esto vamos concluyendo. Dice Zacarías 13:1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado. Ahí específicamente nos dice para los habitantes de Jerusalén. Entonces habla de un tiempo específico, habla de un bautismo específico, pero no significa que ese fue el único bautismo, ¿verdad? Hasta ahorita continúa el bautismo, ¿okay? Pero está hablando de lo primero, el inicio, ¿sí? Del manantial abierto. Dice, será en Jerusalén, ¿okay? Y note lo que dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, dice, y nunca más serán recordados. ¿Ok? Recordados. Esto es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña, ¿sí? En cuanto a esto, si usted se va a pasajes como en Hechos capítulo 2, versículo 37, versículo 38 y el versículo 41, nos habla acerca de esto, ¿sí? Aquellas personas se dan cuenta de lo que habían hecho, se dan cuenta de que habían pecado, cuando Pedro les dice, ¿sí? Que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando se dan cuenta que ellos habían matado al Mesías, dice, al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Oye, estamos en pecado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y Pedro les dijo: arrepentidos, sí, bautícese, ¿sí? Y se bautizaron en aquel día, versículo 41, ¿como cuántas personas? Como 3,000. Y el manantial fue abierto y el bautismo comienza, ¿sí? Y la justicia de Dios se revela y es completa a nosotros. Ahí está, hermano, ¿sí? La justicia de Dios está revelada para cada uno de nosotros. Ahorita, hermanos, ¿cuántas veces no se nos ha enseñado, no se nos ha hablado y conocemos, hermano, incluso siendo cristianos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero se nos olvida que lo que nosotros hacemos aquí no es casualidad. No es casualidad, no es porque yo quise un día venir y pues vine. Un hermano me entregó un folleto y porque el hermano me entregó el folleto, pues yo quise venir a la reunión. Pero si el hermano no me hubiera entregado el folleto, pues no es casualidad, hermano. Este es un plan eterno.
Este es un plan que viene desde cuándo, hermano. ¿Se acuerda la profecía más antigua? Génesis capítulo 3, versículo 15. Viene desde el principio de los tiempos, hermanos. Este plan, el plan de que usted esté sirviendo a nuestro Dios ahorita, no es casualidad. El que usted esté en la congregación de San Bernabé, déjeme le digo también, no es casualidad. Todo es parte de un plan divino. Todo es parte del plan profetizado. Y todo es para que la justicia de Dios sea revelada. Fue testificada anteriormente y la hemos visto, hermano. Fue testificada por la ley. No vimos el punto de la ley, pero también en el Antiguo Testamento, no hablando específicamente de los profetas que vimos ahorita, también nos dice lo que Cristo iba a venir a hacer al mundo. Pero vimos la testificación por los profetas. Y entendemos, según la primera carta de Pedro, capítulo 1, que los profetas, hermanos, tuvieron que indagar, investigar, para saber en qué tiempo, en qué ocasiones, pero aún así no lograron ver la justicia de nuestro Dios. Pero usted y yo, hermanos, tenemos la bendición, la gran dicha, de no solamente ver cosas que los ángeles no pudieron ver, sino también de gozarlas. Porque usted y yo en estos momentos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, según las profecías de Zacarías 13, ¿sí? Y las profecías que hemos visto en cuanto al bautismo de Daniel capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, ¿sí? Nosotros que ya hemos obedecido el Evangelio y nos hemos bautizado, ¿okay? Según la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos la dicha, ¿sí? Tenemos la dicha de vivir bajo esa gracia. Todos pecaron, hermano, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Pero la justicia de Dios no es darle a cada quien lo que merece. La justicia es encontrarnos santos, sin mancha, por el sacrificio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos dio lo que merecíamos. Dios nos dio mucho más. Mucho más. Porque nos dio amor, nos dio gracia, nos dio bendición. Y todo lo encontramos en nuestro Señor Dios es Jesucristo. amor, escucha su tierna voz, ven pecador de la tumba.